mañana quiero compartirte un poco. Ayer veníamos de regreso de frontera, estábamos en la frontera y veníamos mi familia, venía Sergio con nosotros, el baterista. Venía de un tiempo, se tomó una semana para ir a ministrar. Andaba ministrando en Reynosa. No sé qué estaba ministrando, pero creo que se llama novia o algo así le dicen hoy en día. Pero veníamos de regreso y Sergio, veníamos platicando. Mi esposa, mi hija venían bien dormidas. Los únicos despiertos era Sergio. Mi hijo de 5 años, de que salimos de Bronzeville hasta que llegamos a Pachuca, nunca se cayó. ¿Has tenido un niño de 5 años hablando 9, 10 horas sin parar? Me dice mi esposa, pues es tu hijo, tú estás igual. Yo como que chinchero, perdóname, ¿sí me entiendes? Y veníamos platicando y venía hablando con Sergio, y Sergio me recordó algo que el pastor Juve compartió en Conferencia de Fuego, y él soltó una palabra de aceleramiento. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? ¿Alguien la tomó? Si tú la tomaste, estoy seguro que estás viviendo tiempos de aceleramiento. Y Sergio me decía, fuera de broma, me decía, yo tomé esa palabra y creo que la estoy viviendo. Le digo, yo creo que sí. Porque han pasado cosas sobrenaturales en su vida de Sergio. Algún día yo creo le vamos a dar chance que dedique todo lo que ha pasado en este tiempo. Y estaba pensando en eso. Pero ve, siempre que hay aceleramiento, hay movimiento. No puede haber aceleramiento sin no haber movimiento. No puedes estar acelerando estáticamente, porque aún en un carro, si tú aceleras y aún cuando no está en park, hay movimiento. Hay piezas dentro de un motor que se están moviendo. A lo mejor tú no ves el vehículo moviéndose, pero el motor se está moviendo. Y muchas veces así estamos con Dios. Queremos ver que el carro se mueve y que se mueva rápido, pero lo que se está moviendo es Dios, y muchas veces no estamos viendo, pero Dios siempre está obrando y Él siempre está en movimiento. Y venía hablando con Sergio y me venía platicando cosas de su vida, y empecé a pensar, ¿qué ha pasado en mi vida como tiempo de aceleramiento? Y de repente me empecé a dar cuenta como que no te pases. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Le decía a Sergio, en 3 meses llevo más de 15,000 kilómetros recorridos de una manera súper rara, extraordinaria, que no sé ni qué. Y empecé a pensar todo lo que Dios está haciendo. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te empieza a llevar de un lugar a otro aceleradamente, en tiempo de aceleramiento, muchos pueden paniquear y entra el miedo. Y te pones aquí. Y esta mañana yo quiero compartirte un poco acerca de lo que es el miedo. Porque muchos somos creyentes, creemos en la palabra, creemos en las promesas de Dios, creemos en lo que Dios está hablando, pero cuando Dios comienza a obrar, primero entramos en varias fases los creyentes, porque primero queremos, Dios, acelera las cosas, Dios, muévete, y estamos orando con tanta injundia, con tanta pasión, y no sucede nada, y de repente ponen la canción para que aplacar tu alma, no, aunque no pueda ver, tú estás obrando, y como que te ayuda un poquito, no te mantiene ahí. Pero cuando el carro se empieza a mover, a muchos ya no les gustó la dirección del carro. Dios empieza a agarrar el vuelo. Dios empieza a agarrar el control de tu vida. Y a muchos ya nos da miedo. No, espérate, Dios, aquí va muy rápido, Dios. No. Y a lo mejor Dios te llamó y a lo mejor Dios te está hablando y te está diciendo, ¿sabes qué? Vas a ir a compartir a esta familia. No, Señor, no, espérame. ¿Qué les voy a decir? Tú ves, tú vas a... No, espérame, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Oye, ¿no querías ser usado por Dios? ¿No querías ir a compartir el evangelio? Pero espérame, Dios, ¿qué les digo? Y nos empieza a dar miedo. O a lo mejor estás en el trabajo y Dios, quiero una promoción, y Dios, quiero que me cambien de trabajo, quiero subir de posición, y de repente llega tu de repente y Dios te da una posición de autoridad más arriba, y cuando estás ahí, ay, Diosito, ¿cómo le voy a hacer? Y ahora, ¿qué hago? Esto está bien difícil, esto está bien duro, y te das cuenta que muchas veces lo que Dios ha hecho a nuestro favor, que es de bendición para nosotros mismos lo ponemos como límite, usando el temor, y no estamos viviendo en ello.
Y muchos preferimos vivir mejor más de este lado, donde conozco el camino, que del lado nuevo, donde no conozco lo que está pasando. Ahorita hemos estado viajando mucho en carretera y ya agarré la costumbre. Antes yo me subía a un carro, emprendí un viaje, nunca checaba el clima, nunca checaba nada. Pero ahorita, antes de tomar un viaje, checo clima. Más ahorita, yo no sé de ti, pero esta semana pasada no estuve en Pachuca, pero vi todos los reportes de Criterio Hidalgo, Pachuca Informa, de todos los chismosos que suben cosas en Facebook, y se puso feo. Estaba fea o sea, se dejó caer el cielo sabroso. Y venía pensando, y el viernes en la noche saco mi teléfono y checo clima de Pachuca, y decía 30% de posibilidad de lluvia. Yo como que checo la hora más o menos para empezar a planear mi viaje, porque yo no quería llegar en tiempo de lluvia. Era aquí en Pachuca, donde todo se inunda. Yo como que, ¿la hacemos, no la hacemos? Y ve a qué grado estaba yo planeando ya mi viaje. Si llueve y me vengo por el lado de Tampico, tengo que entrar por Pachuquilla, y Pachuquilla se inunda horrible. Y luego pasar todo Colosio, dije, se está inundando bien feo, pues entonces cambio mi viaje. En vez de irme por Tampico, me voy por San Luis. Y entro por el Arco Norte. Entro y luego dije, pero está explanada también se inunda. Es que olvídalo, cambio mi viaje. ¿Sí me entiendes? Pero ve, yo no sé de ti, pero esta ahora es una de mis costumbres. Yo salgo de viaje, checo el clima. En la primera que hago en la mañana, hoy en la mañana abrí la puerta de mi casa, abro y checo el aire, saco la cabeza, saco la mano, saco el pie. Está rico. No, hoy no saco suéter, hoy no saco chamarra. Y ya siempre checo el clima. Y ve, y muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestra fe. Está la circunstancia y lo que primero hacemos es, le entramos poquito para ver cómo está la circunstancia. Si está facililla, pues nos le echamos. Y todavía decimos, tengo fe y se va a poder. Pero si la circunstancia está difícil, mejor nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué? Porque muchos tenemos una palabra de Dios, mas muchos no creemos esa palabra de Dios para poder entrar en cualquier circunstancia. Y ayer que veníamos manejando, chequé el clima, chequé todo, y dije, vamos a llegar perfectamente bien, vamos a llegar, y una hora después se supone que puede empezar a llover. Y veníamos manejando, llegamos, pasamos Tampico, veníamos ya bajando sobre lo que era para entrar al estado de Hidalgo, cuando de repente se nubla todo, se empieza a poner oscuro, más oscuro, de repente nubes enormes, negras, y me dice Sergio, parece que va a llover. Y le digo yo, el cielo se está nublando. Me dice, parece que va a llover. Y atrás dice Skyler, papá, me estoy mojando. Aprieta el paso, ¿no? ¿Qué te crees? Y empieza a caer gotitas. Y unos kilómetros antes de llegar a Huachinango están todos los túneles enormes. Pues no se podía ver ni los cerros. Y le digo a Skyler, a mi hijo, le digo, mire papi, estamos entre las nubes. Porque íbamos sobre la montaña, y arriba de la montaña tú puedes ver hacia abajo que está el puente enorme, un puente muy grande, muy alto de profundidad. Y abajo del puente había una nube, súper padrísimo. Y luego arriba más nubes, digo, estamos dentro de las nubes. Y lo más chistoso es esto, que cuando tú ves el problema, tú lo puedes ver tan enorme y tan extenso que nunca puedes verlo correctamente, y por lo tal muchos de nosotros tenemos miedo a enfrentar el problema y no entramos. Mejor nos hacemos de la vista gorda y nos quedamos acá afuera. Y déjame decirte algo. Dios no te llamó a evadir tormentas. Dios te llamó a atravesar tormentas. Yo sé que muchos me están viendo así como que, ¿qué? Ahorita lo vamos a ver. En la palabra, Mateo 14, lo vamos a ver ahorita. Y mientras vamos bajando, le digo, no manches, vamos a llegar. Y cuando llegamos al puente, se ve clarito. Ya estábamos dentro de las nubes. Pero volteó por el espejo del retrovisor y no se ve nada atrás.
Y te das cuenta que cuando estás dentro de lo que tú pensabas que no se podía ver lo de adentro, te das cuenta que adentro puedes ver todo con claridad, mas sin embargo lo de atrás ya no lo puedes ver. Y esto es algo que Dios me empezó a hablar. Me dice, ¿sabes qué? Cuando están los problemas tan duros, tan grandes, a lo mejor vas a tener miedo en cruzarlos, a lo mejor vas a tener miedo en entrar en ellos, porque no sabes qué pueda haber del otro lado. Del otro lado no sabíamos si había tráfico parado, del otro lado no sabíamos si estaba granizando, del otro lado no sabíamos si estaba lloviendo, del otro lado no sabíamos qué había del otro lado, no se veía, pero cuando entramos nos dimos cuenta que no había nada más que nubes. Y muchas veces nosotros, antes de entrar al problema y tener fe para entrar al problema, nos da miedo de estar donde estamos. Y mientras vamos manejando, empieza a llover más adelante, empieza a llover, empieza a tupido, así fuerte, donde tuve que bajar mi velocidad, bajar, irme atrás de otra camioneta que iba abriendo los surcos de agua o los canalitos de agua en la carretera, porque mi carro está bien chaparro. Entonces íbamos detrás de él y él iba abriendo todo. Cuando de repente vemos un grupo de motos que se paran. Y ya no podían ver, se paran las motos, eran motos chiquitas y ahí estaban dentro de un túnel, ahí en la mera entradilla, paradillos, cubriéndose del agua. De repente, más adelante, vemos otro grupito y le digo a Sergio, no te pases, estos sí vienen. Y se arrancan los chavos en sus motos en el agua. Y le digo a Sergio, qué bárbaro, tienes que tener demasiada fe para hacer eso. Porque si en el carro vas así, ahora imagínate la moto. Y no sé si fue algo tonto o algo de mucha valentía, no lo sé cómo considerarlo. Pero lo que sí sé es que los chavos, cuando se lanzan, a los 3 minutos se acabó la lluvia y llegaron del otro lado. Los que se quedaron atrás pudieron haber cruzado del otro lado en 3 minutos y ahora van a estar ahí esperando que la tormenta se acabe, cuando de este lado ya no había tormenta. Y muchos estamos así, estamos en el problema, vemos el problema y en vez de ver el camino que Dios está abriendo para tomar ese problema, muchos nos quedamos sentados y todavía oramos. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Diosito, ábreme puertas. Ay, Diosito, dame gracia. Ay, Dios, por favor, ayúdame. Dios, cambia esto. Ayúdame, dame sabiduría, dame esto. Y la carretera está vacía para que tú puedas ir, para que el camino está listo, está preparado para ti. Pero a lo mejor tú dices, es que hay neblina, no se puede ver. Pero Dios está preparando el camino para ti, ya está ahí preparado. ¿Y qué haces? O tienes la opción de quedarte atemorizado. ¿Y qué pasa si ¿Qué pasa si me mojo? ¿Qué pasa si me resbalo? ¿Qué pasa si esto? Y muchos se quedan paralizados en temor de lo que está pasando, en vez de tomar el camino que está preparado. Tomamos el camino, pasamos el túnel, saliendo del túnel, soleado. Y Dios me recordó de algo. Mateo 14, abre tu Biblia, Mateo 14. En Mateo 14, me recordó esta historia. Y versículo 22, antes del versículo 22 está la historia de cuando Jesús y los discípulos están alimentando a la multitud. Y después de que alimenta a toda la multitud, yo quiero pensar que fue algo cansado. Yo no sé de ti, pero a veces invitas a personas a comer a tu casa y después de que se van, te quedas todo cansado. Hace unos domingos atrás me invitaron a comer en chiles en nogada y un día antes habían invitado a otras personas a comer chiles en nogada y yo veía la cara que invitó a comer así como que todas escurridillas, así como que estoy cansada. Pues también se le ocurre hacer 80,000 chiles en nogada, ¿sí me entiende? Pero ahora imagínate alimentar a 5,000 gentes, a más de 5,000 gentes, alimentar a personas. Y después de que termine de hacer este gran milagro, esta gran historia, Jesús le dice a los discípulos, necesito que se vayan a la barca, al botecito, a la lancha, como le digas, y crucen, di conmigo crucen del otro lado. Ojo aquí, cuando Dios te da una indicación, pauta aquí, bien pautadita. Cuando Dios te da una indicación, Él siempre te va a dar la provisión para lo que te está hablando hacer.
Y él les dice, quiero que tomen la barca, se vayan del otro lado, lo crucen el lago, crucen el mar, se vayan del otro lado y yo los veo allá. Y en el versículo 22, vamos a leerlo, Mateo 14, 22, dice, mientras despedía a la multitud, Jesús le pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. Dí conmigo, break. Yo pienso que Jesús necesitaba un break aquí, ¿sí me entiendes? ¿Sabes qué? Yo necesito separarme de todo, yo necesito estar a solas. Les di una enseñanza de fe plenamente suprema a estos cuates, así que me siento out. Y no quiero escucharlo, ¿sí me entiendes? Y yo me lo imagino así, esta es mi mente como yo lo estoy leyendo. Así que váyanse, van a llegar, se van al otro lado, allá nos vemos, y los manda. Y al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. Pocas palabras, di conmigo, tormenta. ¿Tú crees que los sorprendió? Dice, ¿los sorprendió la noche? No, yo pienso que ya sabían ellos que ya era noche. En ese grupo de discípulos había pescadores profesionales. Sabían el clima. Yo estoy seguro que podían sentir que iba bajando el sereno. Estoy seguro que podían ver que la luz iba bajando. Estoy seguro que podían ver a lo lejos que se aproximaban a nubes. Estoy seguro que estaban ahí, pero ve, ellos obedecieron. Di conmigo, obedecer. Ve, muchas veces cuando Dios nos habla a hacer algo, muchas veces aún obedeciendo, obedecemos con temor, porque no sabemos hacia dónde vamos. Y hay una gran diferencia de obedecer con ese temor a simplemente decirle, va, y yo no, zafo, hoy no. Pero ellos se van. Y cuando se van, Jesús se sube al monte a orar. Ahora, ponte a pensar un poco. Yo te estoy platicando esa historia de ayer. Estábamos arriba en el cerro y podíamos ver desde arriba, podíamos ver todas las nubes abajo, podíamos ver el puente y podíamos ver a 2 que 3 carros, trailers que iban pasando. Y desde arriba todo se podía ver con claridad. Pero de abajo hacia arriba ya no podías ver nada. Todo estaba tapado con nubes. Y yo quiero que tú pienses en algo. A lo mejor si tú estuvieses en ese lugar y Dios te dice, vete del otro lado, y ahí vas con los discípulos y tú ves que viene la noche, tú ves que tú sabes cuánto van a tener que remar para llegar del otro lado, se saben las distancias, saben que les va a pegar la noche, saben que está mal y no dicen nada, se suben, pero tú crees que iban del todo listos para cruzar. Yo estoy seguro que ellos iban, oye, Jesús, ¿por qué nos mandaría a hacer esto? Porque Jesús nos pidió hacer si ya es casi la noche, nos va a agarrar la noche. Porque si el clima es medio raro, a ver, Pedro, chécate sácate el teléfono, checa el clima. Y a ver, y empiezan a remar, pero ve, ellos comienzan a remar a través de una indicación que Dios les dio, que Jesucristo les dio. Y ve, a muchos de nosotros Dios nos ha hablado cosas que hacer en todo este año. Ya pasó medio año atrás, ya se quedó, ya estamos entrando en las últimas partes del año 2021, tan rápido, ¿okay? Ya entramos en septiembre, ya una vez comiendo pozole el 15 de septiembre, todo se desmorona y se va para abajo. Es cuando todos dicen, se acabó la dieta, cuando nunca la empezó. Se llega el pozole del 15 de septiembre, los pambazos, las enchiladas, los antojitos mexicanos, y de repente, cuando menos estás pensando, estás cantando Belén, campanas de Belén. ¿Sí me entiendes? Y van ahí, ellos sabiendo a dónde iban. Pero lo que ellos no sabían, que Dios me estaba hablando a mí ayer esto, es que Jesús estaba arriba del cerro, de la montaña, y Él podía verlos desde allá. Ve, muchas veces tú y yo pensamos que estamos caminando solos de lo que estamos pasando. Muchas veces nos sentimos solos.
Muchas veces nos sentimos como que sin sentido. Muchas veces nos sentimos, ¿y ahora qué, Dios? ¿Y ahora qué hago con este problema? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con aquello? Pero ve, lo que tú no sabes es que Dios siempre está contigo. Lo que a lo mejor tú no puedes ver es que Él está acá arriba y Él te está viendo y Él no ha perdido su vista de ti. Donde tú probablemente vas entre la neblina, entre la tormenta, pero Dios sabe de que vas a llegar del otro lado. ¿Por qué? Porque Él ya te dio la promesa de que ibas a cruzar. A lo mejor no va a ser fácil, a lo mejor va a ser temeroso, a lo mejor va a haber lluvia, a lo mejor va a haber vientos, a lo mejor va a haber tormenta, a lo mejor va a haber problemas, pero ve, cuando tú te pones en ese lugar de que voy a obedecer lo que Dios me dijo y tengo fe, porque ve, fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero que fuesen como si ya estuviesen hechas. Entonces tú te subes a la barca y tú ya te viste del otro lado. Hace rato te preguntaba, ¿puedes ver el escombro de los muros que han sido caídos? ¿Que han sido derrumbados? Porque muchos hacemos esto. Necesitación, sanidad. Ok, vamos a orar por ti. La palabra dice que Dios pagó el precio. La palabra dice que por sus llagas somos hechos sanos. ¿Te puedes ver sano? Sí. Y de repente terminan de orar por ti. Ay, este dolor horrible. Ay, ay, ay. Ay, no me puedo ni sentar. Ay, Dios, ayúdame. Y la única manera como tú te estás viendo es enfermo. Por eso te preguntaba hace rato, ¿te puedes ver? Y esto es algo que a los discípulos cuando le dicen necesito que se vayan, o una de dos, o se ven del otro lado, o se ven que van a perecer en medio de la tormenta. ¿Y sabes cuál es el colmo? Que lo vamos a leer ahorita. Que ellos se veían como personas perdidos dentro de la tormenta. Justo después de ¿qué? De que vieron una gran enseñanza de fe. Digo conmigo, yo soy hecho de fe. Digo conmigo, yo soy una persona de fe. Digo conmigo, yo soy un hombre o una mujer hecha de fe. Ve, ¿qué pasa? Y esto lo estaba viendo ayer. Que mientras ellos empiezan a cruzar, iban así, nos subimos a la barca y yo me lo puedo imaginar así. ¿Por qué? Porque ellos eran humanos. No eran superhéroes, eran humanos. Eran personas normales, como tú y yo. Pero se suben a la barca y no manches, Pedro, ¿viste cómo partimos el pan y seguía saliendo más y más y más? Y luego los pescados, y te diste cuenta que uno hizo aguachile, el otro hizo ceviche, el otro hizo uno frito, el otro hizo una torta de pescado. Una exageración, ¿sí me entiendes? Pero yo me lo estoy imaginando así. Van platicando del milagro, van platicando de lo que acaban de ver con sus ojos, platicando de la fe que hubo, de cómo Jesús tomó esos pescados, ese pan, los bendijo y los repartió, los entregó y cómo todos fueron llenos. Y yo estoy imaginándome que Jesús está acá arriba viéndolos desde arriba, cómo van subiéndose, cómo van haciendo ademanes, platicando. A lo mejor uno está remedando a Jesús y amén. ¿Sí me entiendes? Orando por el pan y van viendo esto. A lo mejor otros siguen sin palabras de que, ¿y cómo pasó esto? Porque todavía sobraron 12 canastas. ¿De dónde salió esto? Y ve, mientras tú puedas estar asombrado o mientras puedas estar así, algo sucedió en ellos que tarde que temprano la fe se disminuyó y entró el miedo. Di conmigo miedo. Di conmigo miedo. Dice, la noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana Jesús les acercó, caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! ¿Ves desde cuándo existen los fantasmas? ¿Sí? Pero Jesús inmediatamente les gritó, dice, hey, take it easy, calma, no tengan miedo, soy yo. Dí conmigo, soy yo. Y aquí empieza una relación donde puedes ver que Jesús, aun cuando no estaba presencialmente con ellos, nunca dejó de estar con ellos.
Empezaron el viaje solos. Pero en cierto momento Jesús llegó con ellos. ¿Por qué? Yo estoy más que convencido de que Jesús podía ver el temor en ellos. Estoy más que convencido que Jesús podía ver el temor. Ahora, tú y yo tenemos algo tan grande, algo tan valioso que es la palabra de Dios, que tú tomas la palabra de Dios y la palabra te dice: hey, yo no te he dado a ti un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, de temor, mas sin embargo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ve, tenemos tantos elementos en el cual podemos recargarnos automáticamente y vivir siempre en ello. Pero ve, ¿qué hacemos? Muchas veces nos metemos en este camino que se llama vida, en este camino que se llama vida, que no sabes qué va a pasar mañana, en este camino que no sabes qué va a pasar la próxima semana, que no sabes qué va a haber en la pandemia, que no sabes qué ver, qué otra ola va a suceder, qué problemas de trabajo, de salud, de hijos, que pueda suceder, porque se llama vida y es incierta. Pero ve, también sabes que la palabra te dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Entonces, aunque no conoces el futuro del mañana, sí conoces la palabra de Dios que te habla del mañana, que es glorioso para tu vida. Pero ve, muchos nos quedamos acá simplemente dentro de la tormenta. Y es cuando Jesús puede ver. Y yo me imagino esto, y esta es una imaginación mía. Es como Dios empezó a hablar a mi vida, donde Jesús está arriba orando, está en el cerro orando, está pasando tiempo con su Padre, está orando, y de repente está viendo a lo lejos a los discípulos que van en el lago. De repente ve que viene la tormenta, que el agua se levanta, que está todo turbulento, y puede ver que a lo mejor que en vez de ir platicando, ahora ya van así. Y muchos estamos hoy así hoy en día. O sea, muchos se pueden ver bien guapos y bendecidos ahorita, bien sentaditos, bonitos, tomando notas, pero por dentro están todos atemorizados de lo que está pasando. Platicaba con una persona el domingo y me preguntaba el domingo en iglesia en Bronzeville, me decía: ¿no les da miedo todo lo que está pasando de COVID? Y le digo: ¿a qué te refieres si me da miedo? Me dice: pues sí, todo lo que está pasando, los contagios, todo lo que pasa, no te da miedo llegar a lugares donde no sabes ni con quién estás hablando, con quién se juntó, esto, lo otro. Y luego, mira, mientras más piensas en lo que está pasando, más vives lo que está pasando. Tu mente está más ocupada en el temor que está pasando. Luego, obviamente es algo real, pero yo tengo algo todavía que es más grande que eso, que es la protección de Dios en mi vida. Le digo: hemos convivido con 1000 gentes, hemos convivido con muchas personas, convivimos con médicos, convivimos con enfermeros, convivimos con personas que están en pleno lugar de contagios. ¿Y qué haces? Nada más que confiar en Dios. De muchos andan en esta vida que se llama pandemia, porque ahora resulta que toda nuestra vida está alrededor de una pandemia. Y muchos andamos así como que: ahí viene el hermanito, pero este hermanito, ese vato yo lo veo hasta sin cubrebocas y quién sabe dónde ande, como que no tengo ganas de saludarlo. Todavía llega el hermanito y en vez de punch, un abrazote, ¿no? ¿Cómo estás, bro? Y tú así: Dios mío, tendrá COVID, no tendrá COVID. O sea, ya ni disfrutas. ¿Por qué? Porque estás más atemorizado de todo lo que está pasando, en vez de estar viendo quién está contigo. Jesús les dijo a los discípulos: váyanse a la barca, crucen del otro lado y yo los veo allá. Ve, este era un hecho de que iban a llegar, era un hecho. Ve, a Dios nada lo toma por sorpresa. Tu circunstancia que tú puedas estar pasando esta mañana no tomó por sorpresa a Dios. Es que llevo ya semanas y no vemos claro económicamente, todo está difícil. Esto no toma por sorpresa a Dios. Te voy a contar un testimonio. Antes de salir en este viaje, ya me habían dicho que mi carro necesitaba llantas desde hace como un año. Y no se las había comprado. Casi no usaba mi carro para viajar, más que andar en la ciudad. Dije: aguantan. Y esta vez iba a salir en mi carro, iba a viajar un buen. Y salí a comprar unas luces con Uri, el pianista. Y de repente, la manera como estacioné el coche, dejé una llanta de fuera. Y cuando voy de regreso, veo la llanta
Le digo, no manches. Le digo, Uri, ve mi llanta. Y ya estaba abierta. Y como que, Alan, esto no se puede quedar así. Y total, sabía que la próxima semana tenía que viajar a la frontera. Le digo, no voy a arriesgar a mi familia a irme así. Tampoco puedo arriesgar el milagro de esta soltería que se va a acabar. Tampoco puedo arriesgar ese milagro. Entonces, a cambiar llantas. Dí conmigo, cambiar llantas. ¿Cuántos saben que cambiar llantas no es barato? Porque ve, no fui a comprar un gallito. No fui a comprar 2 llantas. Tenía que cambiar las 4 llantas. Y llego al lugar donde siempre compro llantas. El dueño de ahí es un amigo mío y no estaba ahí, pero me conocen los chavos de ahí. Le digo, ¿qué? Le digo, necesito una cotización, pásame la cotización de llantas para el coche. Dice, ¿las 4? Le digo, las 4. Y ya me da la cotización y le hago, ¿what? Y como que no te pases, es un dineral. Y me recordé, le digo a mi esposa que me dan el reporte me entregan el presupuesto y me acuerdo de las palabras de mi papá. Y yo recuerdo que de chavo siempre le decía, papá, regálame un carro, cómprame un carro y cómprame un carro. Y me dice, yo te puedo comprar el carro, ese no es el problema. El problema es cómo lo vas a mantener. Ese es el problema. Y cuando me dan el costo de mis llantas, escuché las palabras de mi papá, mantenimiento. Y total, le digo, ok, vale. Le digo, déjame checar. Mañana regreso, pasado mañana, voy a la casa ya con esa cotización, checo. Dije, pues vamos a ver si me salen más baratas en Estados Unidos. Y empiezo a checar el precio en Estados Unidos y estaban más caras. Estaba peor. Y yo, no, pues no, está mal. Y ya regreso con mi amigo. Y a los 2-3 días regreso, ok, le digo, necesito que me las cambie. Dice, ¿cuáles? Le digo, pues las que tú me recomendaste. Me dice, es que me llegaron otras que son más buenas. Digo, entre más buenas, más caras. Digo, no, esas ya. Me dice, ¿las quieres? Le digo, pues obviamente de quererlas, pues sí quiero algo mejor, quiero algo mucho mejor. Me dice, ¿seguro que las quieres? Le digo, claro que sí. Pónselas pues. Y me dice, nomás porque las quisiste, te las voy a dar al mismo costo que las más baratas. Y me pone unas llantas premium con el valor de llantas intermedias. Y dije, bueno, pues ya, parte de un milagro. Ya me ahorré como 4,000 pesos. Vámonos. Ya algo es algo, dijo el calvo. Y cuando voy a frontera, voy platicando con mi esposa, le digo a mi esposa, este viaje no es de shopping, este viaje vamos de entrada y de salida, este viaje tenemos que hacer unas cosas, este viaje no vamos a hacer nada más de compras, nada, está cerrado. Pero acabamos de comprar llantas, el viaje no vamos a hacer nada. Y dice, ok. Y apenas entramos a la frontera, ¿y sabes qué es lo que quieren hacer? ¡Es de compras! Como que no manches, les acabo de explicar que no. Y ya, pues ni modo. Esposa feliz, familia feliz, ¿sí me entiendes? Y andamos ahí, yo traigo mi mente, tengo que pagar mis llantas porque las puse sobre mi tarjeta, tengo que pagar mis llantas y yo, ¿sabes qué, Dios? Me acordé de algo, digo, Dios, tengo semillas sembradas en llantas. Hace un par de meses yo compré un kit completo para una persona, tengo semillas sembradas, necesito la cosecha de esas llantas. Le digo, Dios, gracias porque la cosecha ya está ahí. Yo sembré esas llantas, viene mi cosecha. Y pasó. Y llega fin de semana. Y de repente el lunes, martes, me sembraron, el domingo me siembran dinero, me lo dan en un sobre. Y entre el ruido me dice algo la persona que me lo dio, no le entendí ni qué me dijo, agarro el sobre, lo meto en mi pantalón, llego a la casa, me cambio, aviento el pantalón en la ropa sucia con todo y sobre, se me olvida, me dice, ¿qué te dijo? No sé, que venía tanto, no sé qué, no le entendí. Y total, el martes estoy pensando, oye, ¿dónde quedó ese sobre? Y voy a la ropa sucia, encuentro el sobre ahí tirado y me voy al banco, empiezo a contar para hacer un depósito. ¿Y sabes qué? Era exactamente lo que ocupaba para liquidar las llantas. Pero ¿sabes qué es lo más desgastado de todo esto? Que duré una semana pensando en cómo iba a pagar las llantas. Y muchos así estamos en nuestra vida, desgastándonos
atemorizados del cómo va a pasar esto, de cómo vamos a hacer esto, de qué va a pasar acá, de qué va a pasar allá. Muchos estamos atemorizados, cómo vamos a lograr esto, qué voy a hacer en el trabajo, cómo le voy a hacer con esto, con la familia, con mi esposa, con los hijos, cómo le voy a hacer. Y Dios simplemente está desde arriba viéndote en esa barca, diciéndote: si yo te dije que te fueras es porque vas a llegar, si yo te dije que hicieses es porque vas a llegar bien, si yo te dije es porque yo voy a proveer. Pero ve, nosotros vemos para todos lados y no vemos lo que queremos ver. Y ayer mientras venía manejando, yo volteaba por el retrovisor y veía, y eran puras nubes, ya no veía la montaña. Yo decía, desde arriba veía todo, desde abajo no se ve nada. Y fue cuando Dios me habló, me dice: yo nunca quito mi mirada de encima de ti, yo nunca quito mi cuidado de ti, mi gracia siempre está contigo desde arriba, aun cuando no lo puedes ver, aun cuando puedas andar por el valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. Familia, Dios está contigo. Y de repente Jesús puede ver en los discípulos que algo está pasando con ellos, que no hay la suficiente fe. Di conmigo: fe. Hace rato pregunté: ¿cuántos son de fe? Todos son de fe. Aquí, todos son de fe. Qué bueno que eres de fe. Mi pregunta es: ¿realmente estás viviendo tu vida de fe? La semana antepasada, mi hermana Irma le estaba creyendo a Dios por un vehículo que ella tenía y su hijo tenían en su corazón. Y me dice la hermana Irma, estaba difícil porque mi hijo lo quería de ciertas especificaciones y yo también de ciertas, entonces no compartíamos. Y me estaba platicando el testimonio de cómo estaba haciendo todo. Y mientras ella me lo está platicando, lo único que yo puedo pensar es: Dios la va a sorprender. Y cuando me termine de platicar todo, me dice: ore por mí porque ese vehículo tiene que llegar. Oro con ella el domingo, hace 15 días, fue hace 15 días creo. Cuando sale de aquí en la tarde, ya tiene su vehículo. Y cuando me da el testimonio el miércoles, me dice: fue algo sobrenatural, algo tan raro, donde el precio se bajó, donde lo encontramos, donde se dio tan sobrenaturalmente. Y lo único que yo me podía acordar, hermana Irma, y ya no se lo dije porque no la vi el domingo pasado, no estuve, pero fue algo: usted tenía semilla sembrada. Y me acordé de eso en la semana. Cuando vi las fotos de que oraban por la camioneta el domingo pasado, le dije: mi hermana Irma tenía semilla sembrada. Y esa semilla dio fruto. Y esa semilla está dando fruto. Y es ahí donde tú no te puedes parar bajo lo que tú puedes hacer nada más. Porque ve, dice la palabra que la fe sin obras es muerta, ¿ok? Tienes que hacer todo. Pero ve, muchas veces queremos hacerlo todo a nuestra manera y no darle a Dios que lo haga como Él tiene preestablecido hacer lo que es en tu vida. Y Jesús puede ver que los discípulos están en la barca, algo está pasando, se acerca a ellos y va entre la tormenta. Porque ve, quiero dejarte algo claro aquí, con esto voy a empezar a cerrar. Que cuando está la tormenta en tu vida, el problema en tu vida, ojo con esto, la presencia de Dios no significa que la tormenta se acaba. Y yo estaba pensando en esto: ¿por qué la tormenta no se aplacó cuando Jesús llegó con ellos? Porque Jesús ya había hablado a la tormenta, Jesús ya había hecho varios milagros. ¿Por qué no se aplacó y se fue? Porque Dios me habla con eso y me dice: porque Él quería enseñarle a sus discípulos que no simplemente las cosas funcionaban cuando Él estaba, sino aun cuando Él no estuviese, tú y yo tenemos la misma autoridad en Cristo Jesús para hablarle a nuestras circunstancias. Porque cuando Cristo Jesús llega con ellos, todos se espantan y ¡ah! ¡Un fantasma! Imagínate, los discípulos creyendo en un fantasma cuando era Jesús. Imagínate, qué bárbaro está esto. Puedes creer más en un fantasma, pero no puedes creer en que Cristo Jesús te dijo: los veo del otro lado. Puedes creer más en lo que el vecino te dice que en lo que la palabra de Dios dice. Puedes creer más en lo que las noticias dice que en lo que la palabra de Dios dice. Puedes creer más en lo que el médico te dice de tu salud cuando la palabra de Dios te dice
que ya eres sano. Puedes creer más cuando te dice que el mundo, la economía está fatal, está colapsando, está de mal en peor, y la palabra de Dios te dice: yo soy tu proveedor, yo siempre estoy contigo, siempre proveo para ti. Pero ve, los discípulos creyeron más en un fantasma. ¡Es un fantasma! Yo quisiera saber quién fue quien dijo eso. ¿Sí te das cuenta cómo no lo nombraron ahí? Alguien tuvo que haber pagado el desayuno para decir: no digas que fui yo. No, porque bien pudo esto ahí. Marcos dijo: es un fantasma. Lucas dijo: es un fantasma. Pedro dijo: es un... Yo pienso que fue Pedro. Yo pienso. Porque luego quiso corregir su error y ahorita vas a ver cómo. Eso es una suposición mía. Dice: es un fantasma. Y bien friqueados, bien espantados, porque dice ahí la palabra, estaban atemorizados, estaban llenos de miedo. Porque imagínate, estás en la barca y vas así como todo el agua sacudiéndote, y de repente ves a alguien caminando, y a lo mejor aquí llegamos, Jesús, te entregamos nuestra vida. Como muchos de nosotros hoy en día estamos viviendo, no podemos con algo, lo primero que hacemos es: por ni modo, Dios, ya llévame. Y Dios te dice: ¿yo para qué te quiero acá? Y están ahí en la barca. ¡Ah, ayuda! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Auxilio! ¡Mamita! ¡Perdóname! Sacando los pecados de todos. Y de repente ven una sombra que viene caminando sobre el agua y todo así. ¡Es un fantasma! ¡Ah! ¡Un fantasma! Pero imagínate qué tan fuerte estaban gritando de temor, que Cristo Jesús lo pudo escuchar aún alrededor de las tormentas, del ruido de las olas, del ruido del viento. Era una tormenta, era una tormenta en medio de una tormenta, que Cristo Jesús simplemente le respondió: tranquilos, soy yo. Y Pedro le dice: maestro, si realmente eres tú, da una palabra, dime algo, haz que yo vaya, háblame, dame una palabra. Y Jesucristo le dice bien simple: pues ven. Y es cuando Pedro sale de la barca. Diga conmigo: salir. Muchos tenemos que salir de donde estamos metidos. El lugar donde tú estás ahorita no es el lugar donde vas a terminar. El lugar donde tú estás ahorita no es el lugar donde tú vas a terminar. A lo mejor tú esta mañana estás diciendo: no, yo estoy bien, estoy bendecido, todo está bien. Déjame decirte que Dios tiene aún todavía cosas más mejor para ti. Aún Dios todavía tiene cosas mejores. A lo mejor tú dices: estoy bien en finanzas, estoy bien en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Déjame decirte que aún hay más, porque la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay más, y conmigo hay más. Pero a lo mejor si estás pasando una tormenta realmente, déjame decirte que hay más. Y es cuando Pedro se sale de ahí de su barca y comienza, pero algo que me intriga mucho, ya no es ni la caminada en agua. La caminada en agua para mí ya no es sorprendente. Aquí el milagro. Para mí lo que más me llama la atención es esto, que mientras Pedro está caminando, la tormenta sigue. La tormenta sigue, el viento sigue, los problemas siguen, porque ve, la presencia de Dios en tu vida no significa que no va a haber problemas. La presencia de Dios en tu vida no significa que va a estar todo color de rosa. La presencia de Dios en tu vida no significa que no te vas a poder hundir un poco. La presencia de Dios en tu vida no significa que todo va a estar conforme tú lo tenías planeado. La presencia de Dios significa algo más grande, y es esto: que siempre vas a salir más que vencedor, aun cuando esté la tormenta, aun cuando estén los vientos, aun cuando te estés hundiendo, aun cuando estés mal, aun cuando haya sido tu culpa, Dios te va a sacar a flote. Porque muchos pensamos esto, y la religión te lo pone de esta manera: si la presencia de Dios está contigo, nada te puede hacer nada. No, espérate, la palabra nos enseña, nos dice que en este mundo vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar tribulación, vamos a encontrar cosas que van a llegar a nuestra vida. Pero luego dice: hey, pero detente un poquito, hey, alégrate,
O sea, te detienes y recuerdas, wow, Dios venció al mundo. Y como Él lo venció, a mí me hace más que vencedor. Pero ve, eso no significa que todo va a ser color de rosa. Y ahorita estamos viviendo en tiempos que esto está así. Estamos como en un sub y bajas. De repente un rato va bien, de repente otra vez subes. Y pasa que vamos a una montaña rusa. De repente vas y todo va ahí, ay, ya, y otra vez de bajada. Pero déjame decirte algo, que mientras la presencia de Dios está en ti, nunca te va a dejar, ni te va a abandonar, ni te vas a hundir. Y es ahí cuando el miedo se acaba. Porque Jesús le extiende la mano a Pedro, le dice, Pedro, hombre de poca fe. ¿Referente a qué? Porque para mí es un hombre grande de fe, porque nadie más lo hizo por él. Pero cuando llega a la barca, ve esto, lo que dice aquí en la palabra. Señor, 28, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y hasta donde tú estás. Está bien, ven. Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo. Di conmigo, miedo. Di conmigo, fe contra miedo. ¿Puedes ver cómo una persona puede tener fe y puede tener miedo? Pero puedes ver cómo la fe te lleva a flote y cómo el miedo te lleva a hundirte. Venían cargadísimos de fe. Cargadísimos de fe. Cargadísimos de fe. Luego, Señor, sálvame, gritó horrorizado. Extendió la mano Jesús, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Y conmigo, los vientos cesan. ¿Qué pasó? Déjame decirte algo. ¿Qué pasó en ese inter? Donde yo quiero que veas esto. Ven, Dani. Yo quiero que tú veas, aquí está Jesús. ¿Ok? Y yo soy Pedro. Donde estoy aquí y Él me jala. Jálame, me estoy ahondando. Ya me ahogué. ¿Sí me entiendes? Está Pedro acá. Ayúdame, ahogo. Y este lo rescata. Y Jesús le dice, Pedro, hombre de poca fe. O sea, no te pases. No manches, no acabas de ver lo que hicimos acá. ¿Por qué dudaste? Pero en el inter, Jesús no lo carga. No le voy a pedir que lo cargue porque lo desarmo. No se lo llevó cargando. No le dijo, súbete caballito, yo te llevo. No, sino que yo estoy convencido de que los dos caminaron de regreso a la barca. Piensa en esto. Muchas veces lo leemos y, ay, pues ya lo salvó, ya, no se ahogó, gracias a Dios. No, espérate. Ahora quedaba el recorrido de regreso. Haya sido 1 metro, haya sido 2, haya sido 50 centímetros, haya sido lo que haya sido. Pedro tenía que una vez más confiar. O sea, Jesús le acaba de decir, hombre de poca fe, pero tiene que una vez más confiar. Di conmigo, confiar. En que cuando Él ponga el piso, no se va a hundir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con Él. Y yo quiero que tú veas esto, porque a lo mejor Cristo Jesús le dice acá, va Cristo Jesús y dice, hombre de poca fe, o sea, no, Pedro, vimos todo eso, bla, bla, y empiezan a platicar y van caminando hasta que llegan a la barca, y cuando llegan a la barca se suben a la barca, pero en cuanto ellos se suben sucede un milagro más grande, que los vientos cesan. Ahora, muchos preguntarían, ¿por qué Jesús haría eso? ¿Por qué los mandaría una tormenta? ¿Por qué pasa? Jesús no los manda en un lado nomás porque sí. Hay cosas en la vida que son naturales, que aún sobrenatural tú tienes dominio para hablarle a lo que es natural.
La pastora Erin les compartía hace unas semanas atrás de cuando salimos de vacaciones que estaba prognosticado lluvia todos los días, estaba feo el pronóstico, íbamos a ir de vacaciones y pues con lluvia no puedes hacer nada. Y la pastora Erin iba en la camioneta, yo iba manejando y la escuchaba: Dios, estas son nuestras vacaciones, Dios, voy con mis nietos, Dios, estas son mis vacaciones y el clima no lo va a arruinar, Dios, estas son mis vacaciones y lluvia, te vas a otro lugar, lluvia, caes en la noche, lluvia, te vas y no nos arruinas. ¿Y sabes qué? Ni un día se nos arruinó. O sea, tú le puedes hablar a la naturaleza, y es ahí cuando Cristo Jesús nos enseña algo tan grande. ¿Qué pasa? Que tú puedes romper las leyes naturales con las espirituales. ¿Cómo? Teniendo fe. ¿Qué es esto? Que si te dicen te vas a morir, te queda tanto tiempo de vida, oh no, espérame tantito, yo tengo un Dios todopoderoso, yo tengo un Dios que es mi sanador, yo tengo un Dios que me levanta y echo fuera todo temor. Porque ve, alguien te dice te vas a morir, lo primero que entra es el miedo. No vayamos muy lejos. Te dicen tienes COVID. Ay, me voy a morir. Es la primera pregunta. ¿Me voy a morir? Pues depende de cómo te has portado. Es la primera pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Empiezan hasta el tartamudeo. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Mis hijos, mi familia, mi esposo, el trabajo. Y entra el miedo, porque el miedo es algo natural, es algo de este mundo. Pero ojo, la palabra de Dios te dice algo más grande: que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú le hablas a ese miedo, te aplacas. Tú le hablas a ese miedo, te aplacas. Tú le hablas a ese miedo y dices te vas. Tú le hablas a esa circunstancia y dices, ¿sabes qué? Aunque voy en medio de la tormenta, Cristo Jesús está conmigo y Él me está viendo, Él me está guiando, Él está guiando mis pasos, Él me está redirigiendo. Cristo Jesús está conmigo. ¿Alguien puede decir conmigo? Cristo Jesús está conmigo. ¿Y qué es lo que tú y yo hacemos? Esto es lo que tú y yo tenemos que estar compartiendo en estos días. Hay gente que está desanimada. ¿Qué le dices? Hey, Dios está contigo. Ay, pero es que me siento sola. No. Recuérdales esta historia. Cristo Jesús se subió al cerro, pero Él los podía ver desde allá arriba. Cristo Jesús nunca los dejó. Él podía verlos. Él estaba ahí. Y cuando surgió la tormenta que no pudieron, Él llegó a tiempo de que se inundaran, a tiempo de que se hundieran, a tiempo de que algo mal sucediera. Él llegó a tiempo, y Dios va a llegar a tiempo a tu vida. Familia Alpan, Dios va a llegar a tiempo a tu vida. Dios va a llegar a tiempo a tu vida. Ay, pero es que se está tardando. Dios va a llegar a tiempo. Porque al que cree, todo le es posible. A lo mejor estás en un momento y dices, es que tuve que hacer esto por lo mientras. Hey, tienes que hacer lo que tú tienes que hacer ahorita, pero Dios va a llegar a tiempo. A lo mejor Dios te dice, ¿sabes qué? Haz esto. Y estás en esto, y cuando menos te das cuenta, está esto. A lo mejor Dios te dice, ¿sabes qué? Vas a ir allá. Ay, Dios, pero por ahí no, Señor, ahí está horrible. ¿Qué voy a hacer por allá? Ahí va a estar tu bendición. ¿Qué va a pasar? Dios te va a poner esas direcciones. Dios te va a poner esas instrucciones. ¿Por qué? Porque Dios te va a estar abriendo camino donde tú piensas que no hay camino. Y ayer venía entrando ya en el último túnel, y era algo chistoso, porque le digo a Sergio, ¿cuánto apuestas que cruzando este túnel no va a haber ya lluvia? Digo, porque aquí se acaba la sierra, está el cerro grandotote, acá se queda toda la corriente que trae el agua, acá está toda la corriente despejada, y se encuentran los climas, y ahí se acabó. Y justo cuando vamos en la última curva del túnel y salimos del túnel, empiezan a salir los rayos del sol. ¿Por qué? Porque toda tormenta tiene un fin. Ahí te va. Toda tormenta tiene un fin. Toda situación tiene un fin.
No hay tormenta que sea indefinida, no hay tormenta, no hay maldad, no hay enfermedad, no hay nada que sea infinito, porque el único aquí que es para la eternidad es Cristo Jesús. Entonces, para la próxima que estés en una tormenta, tú simplemente te hablas a ti mismo, le dices: Cristo Jesús me habló, Él me dijo que estuviera aquí, Él me dijo que trabajara aquí, Él me dijo que hiciera esto. Entonces Él es mi proveedor, Él es quien dirige mis pasos, Él es mi protector. Y comienzas a caminar, aunque no lo veas, entras ahí porque Él lo vuelve a hacer. Tú entras a otro lado y dices: aquí está peor. Mi fe es refortalecida, porque si Él lo hizo allá, Él lo hará aquí. Y comienzas a tomar esos pasos, porque ve, aquí Dios no te dice: ay, Oliver, hombre de poca fe. Ya, ahí se acabó, ahí te acabaste, hasta ahí llegaste. No, Pedro volvió a caminar con Él. Y Jesús no le dijo: no, que no tenías fe. No, simplemente: hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso te hundiste. Vámonos de regreso. Y ahí Él pudo comprender algo muy grande, que no importa la circunstancia, no importa cómo fallaste tú, Dios siempre tiene la mano lista para levantarte y llevarte al otro lado. Di conmigo: yo voy a ir al otro lado. ¿Y sabes cómo vas a llegar al otro lado? Victorioso. ¿Tú cómo crees que llegó Pedro del otro lado? Utiliza un poquito tu imaginación. Hasta hoy en día seguimos leyendo que Pedro es el único que ha caminado en agua. Imagínate qué tan grande fue esto. ¿Cómo llegó Pedro? ¡No se pasen! ¡Caminé en agua! ¡No se pasen! O sea, sí, pero te hundiste. Sí, pero volví a caminar. ¿Por qué? Porque lo que para ti pueda ser algo fallido, Dios lo toma y te lleva al éxito junto con Él. Así que si puedes creer, lo puedes ver. Si puedes creer, lo puedes ver. ¿Alguien aquí cree? ¿Alguien aquí cree? ¿Alguien recibe algo esta mañana? Dios, yo te doy gracias en esta mañana por cada persona que está aquí, los que están en línea. Yo te doy gracias por tu dirección. Yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios, yo te doy gracias que mientras estamos en este tiempo del año, mientras estamos llegando a los últimos meses de este año, Dios, cosas están detenidas, cosas que están paradas, que a lo mejor hemos tenido miedo a hacerlas, hemos tenido miedo hemos tenido miedo ir a hablar, hemos tenido miedo ir a investigar, hemos tenido a lo mejor dudas, miedo de cualquier cosa. En el nombre de Jesús declaramos que ese temor se va, y yo declaro que Alfa es una iglesia con familias llenas de fe, donde el temor no los detiene, donde el miedo no los paraliza, donde el miedo no depende en ellos del miedo, sino dependen de ti, dependen del Creador, dependen del Dios de los cielos, de la tierra, dependen de un Dios todopoderoso. Y en esta mañana yo declaro que tú siempre estás con nosotros. En esta mañana yo declaro que tú estás en este lugar. En esta mañana yo declaro que en cada casa, en cada familia, tu presencia está con ellos. Yo declaro que tu Espíritu Santo dirige. Yo declaro que tu Espíritu Santo abre puertas, da gracia, da favor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que el mes de septiembre, Jesús, sobre familia Alfa es un mes de victoria, es un mes de propósitos, es un mes donde llamados se cumplen, es un mes donde familias se levantan y dicen: este año terminamos sobrenaturalmente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo puedes creer?